12:25 de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos aquí en el larguero. Se acaba de marchar Mitchell y entra Miguel Cardenal, que me estaba diciendo, sería un buen hombre de consenso, Mitchell. Lo he dicho en broma. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por venir al larguero. Encantado. Vamos a intentar, por lo menos lo vamos a intentar. No sé si lo vamos a conseguir, probablemente no lo consigamos, pero vamos a intentar que la gente sepa no cómo se ha llegado hasta aquí, que ahora lo vamos a explicar muy brevemente, sino sobre todo si nos puede arrojar algo de luz a qué va a pasar a partir de aquí. Porque ya sabemos por qué se ha llegado a este punto de enfrentamiento en el que tenemos al deporte más dividido que nunca, las instituciones deportivas más divididas que nunca. Y no sé si usted, la primera pregunta que le hago es, no sé si usted sigue siendo el hombre de consenso que hace años era, cuando estaba usted en el comité de competición elegido por la Liga y por la Federación. Evidentemente no. La Federación ahora mismo no quiere saber nada conmigo, ni sobre todo su presidente. Pero el tema es muy sencillo. Yo creo que se puede simplificar y no hablar mucho. Lo que hay que hacer es cumplir la ley, hay que hacer elecciones, en todos los organismos democráticos hay que hacerlas. La Federación las tenía que haber convocado antes del 30 de abril. ¿No las ha convocado? Pues que las convoque ya. Vamos con Miguel Cardenal, pero solo por introducir a alguien que seguramente estará hasta el gorro de este asunto. Pues mira, pues que convoquen elecciones ya de una vez. Hay que recordar que lleva 28 años de presidente de la Federación, Ángel María Villar, y que lleva 10 meses esquivando una orden gubernamental que dice que en el fondo esa orden gubernamental, según la Federación, debilita la influencia de las territoriales, que al final son las que pueden jugar la gran baza de billar a la hora de convocar esas elecciones. Pero el gran kit de la cuestión es la formación, la composición de las asambleas, que son las que eligen al presidente de la Federación. Cómo se componen esas asambleas es lo que está haciendo que haya un poco esa discusión entre si tienen que estar formadas de esta manera o no, las distintas territoriales, para luego elegir al presidente. Pero así lleváis unos meses mandando propuestas solo que vosotros devolvéis. Solo una precisión. Por lo que hemos conocido, el propio presidente Villar reconoció el otro día en su declaración en un juzgado que él sabía que los reglamentos que ha mandado el Consejo Superior de Deportes eran ilegales. O sea, no es que nosotros lo hayamos estado devolviendo y que haya un peloteo, una discusión. Hasta el mes de agosto él no ha mandado un solo reglamento al Consejo Superior de Deportes que tuviera ninguna posibilidad de ser aprobado, porque él mismo conocía que era ilegal y sus servicios jurídicos se lo habían dicho, y eso lo reconoció el otro día. O sea que nos situamos en agosto. Hasta agosto él deliberadamente lo ha incumplido. Bueno, ha habido 4 propuestas de la Real Federación Española de Fútbol de reglamentos electorales, las 4 rechazadas por el CSD. ¿Y así podemos estar hasta cuándo? Bueno, no ha habido 4, insisto, ha habido una que luego la reiteró sabiendo que era ilegal, y ahora ha mandado una. Pues yo creo que no debe pasar ni un día más. Las elecciones tenían que haberse convocado antes del 30 de abril y tiene que hacer lo que hace todo el mundo, que es someterse a la ley y convocar las elecciones. Eso es lo que pasa. 1:20, estamos en Gran Vía 32 con el secretario de Estado para el Deporte aquí en el estudio del larguero, intentando aclarar un poco, sobre todo a los que dicen, pero bueno, ¿qué pasa con Villar? Pero esta historia, vais a estar todo el día hablando de las elecciones de fútbol, estáis mareando, lleváis un año entero explicando por qué hay elecciones, por qué no hay elecciones, qué ha incumplido Villar. Parece que el malo de la película es Ángel María Villar y que usted es el bueno de la película. Parece que ahí siempre estamos en 2 rincones del ring. ¿Es usted el bueno de la película? Ahí yo creo que hay que abstraerse, no se trata de buscar buenos o malos. Y lo que ha pasado. Él hasta agosto no ha reconocido que no ha mandado un reglamento legal, que luego en agosto probablemente lo ha querido, pero sigue siendo ilegal. Y yo creo que puede ser hasta que él esté equivocado, porque por lo que he oído estos días y he leído, hay gente que ha dicho cosas que no son verdad, que hemos puesto unos requisitos nuevos. Mi idea ahora mismo es darle una oportunidad. Y estoy pensando seriamente escribirle mañana una carta al señor Villar y decirle, no me diga, por favor, esto que le están diciendo no es verdad, solo le faltan 2 pequeños detalles para cumplir con la ley española, cumpla con ella y convoque inmediatamente las elecciones, y vamos a dejarnos de quién tiene razón, quién la deja de tener, quién es el bueno, quién es el malo. Pero en esos 2 detalles en los que no está de acuerdo Villar, si siguen sin estar de acuerdo, no va a aceptar esa... Ha dicho usted, vamos a ver si le damos una oportunidad. Creo que puede ser que le hayan engañado, ¿no? Él no es una persona que maneje, por lo que se ve, esto con soltura, y están, venga a repetir un mantra que es completamente falso, y lo hemos demostrado. El otro día dimos a toda la prensa, vinieron 30 medios al Consejo, toda la documentación, un pendrive con muchas megas de documentos que acredita que lo que están diciendo que no le hemos dicho hasta el mes de septiembre, lo sabe desde el mes de febrero la Federación, pero a él le han debido decir que es mentira. Entonces yo se lo voy a aclarar, le voy a mandar mañana una carta, creo que es algo completamente incontestable, para decirle, mira, lee esto, date cuenta de que no tienes razón y, por favor, como hace todo el mundo que tenga una mínima convicción democrática y respeto a la gente, convoca las elecciones, porque llevas ya muchos meses de retraso. ¿Y cree que va a leer su carta?
O sea, usted le va a mandar una carta a... Pues tengo que tener la esperanza, a la gente hay que darle oportunidades. Es mi a ver, si obligación. está escuchando al larguero el presidente de la Federación Española de Fútbol o alguien de su entorno, que sepa que mañana, en el buzón, en el correo del día, va a haber una carta de Miguel Cardenal, donde acaba de decir el secretario de Estado para el Deporte, vamos a ver si le damos una oportunidad para que convoque ya las elecciones. Que mire mañana el correo, porque igual, bueno, a lo mejor ve la carta y ni la abre. Y nos dejemos de esta historia y no tengamos que estar hablando constantemente de eso y podamos hablar de lo interesante que es de lo que hablaba usted antes, de los partidos de Champions, del fútbol, de los equipos, de lo que a la gente le gusta y nos dejemos de este embrollo. Ha pasado lo que ha pasado, insisto, hasta agosto no ha tenido ninguna voluntad de convocar las elecciones porque ha reconocido que sabía que el reglamento era ilegal y era imposible que lo aprobara el Consejo. Ahora sigue siendo ilegal, a él le han debido decir que no, que esto es que nos hemos inventado requisitos, que es lo que van diciendo, es completamente falso. Mañana le voy a mandar esa carta y le voy a decir, señor Villar, convoque las elecciones de una vez, cumpla la ley como la han cumplido todas las federaciones españolas y no hablemos más de las elecciones. Que vote la gente del fútbol, que es la que tiene que tomar la decisión sobre quién quieren que sea su próximo presidente o presidenta. Y si con esos dos puntos con los que no está de acuerdo, ¿está dispuesto a negociarlos? ¿Están dispuestos a negociarlos? El cumplimiento de la ley no se puede negociar. La ley nos obliga a todos por igual, a todas las federaciones. A mí el primero, yo tengo que sujetarme a ella y cumplirla. Y lo único que podemos hacer es, dentro del margen de interpretación que tenga la ley, si él nos ofrece una fórmula, hay federaciones que han pedido adaptaciones que están previstas en la ley. Yo, una adaptación que está prevista en la ley, la estudiaré con todo el cariño, como lo hemos hecho con todas las federaciones. Pero creo que no está ahí ahora mismo el problema. Entonces, ¿dónde está? Está en que hay un punto que él no quiere cumplir, pero insisto, quiero pensar que no es consciente. ¿Cuál es ese punto que no quiere cumplir? Pues simplemente que el número de clubes y deportistas aficionados tiene que guardar una proporción con el número de licencias y de clubes que hay. No puede ser que si en Aragón hay 800 futbolistas de segunda y tercera, ejemplo, ¿no? Y en Melilla hay 26, que cada uno de ellos elija uno, y en clubes pasa lo mismo. No puede ser que si en Andalucía hay varios cientos y en La Rioja hay varias decenas, queramos que haya el mismo número de clubes en La Rioja que en Andalucía, en la Asamblea. La Asamblea, si es democrática, tiene que ser representativa, y representativa tiene que decir que guarde una cierta proporción con los electores. En la orden ministerial hay una fórmula matemática que lo que pretende es precisamente garantizar esto, y que es una fórmula matemática que no se ha modificado, yo creo que desde el año 92, yo no la he tocado. Lo único que hago es aplicar eso para que las elecciones sean democráticas, si no, no son democráticas las elecciones. Enseguida, están por ahí Jesús Gallego y Jordi Martí. Hola Gallego, muy buenas. Buenas noches a todos. Y está por ahí Jordi Martí también en Barcelona. Jordi. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida querían hacerle alguna pregunta también a Miguel Cardenal, pero antes, cuestiones muy rápidas. ¿Se le podría inhabilitar a Villar? Por el Consejo Superior de Deportes, no tiene esa facultad. ¿Quién podría inhabilitar a Villar? El Tribunal Administrativo del Deporte. ¿Y cree usted que podría hacerlo? Exige que haya una denuncia previa del Consejo Superior de Deportes, y yo no quiero denunciarle sin darle la oportunidad de cumplir con la ley, darle una última oportunidad, mandarle esta carta, invitarle a que reflexione, que mañana la va a mandar usted, a que se asesore bien y a que acepte que tiene que cumplir la ley como todos, como yo el primero y como usted. Sí, si mañana la ley es para todos y para cumplirla, está claro. Si mañana usted mandase esa carta a Villar y no hiciese ni puñetero caso a esa carta, ¿no le quedaría más remedio que denunciar y entonces entraría en escena el TAD? Está claro que no, eso es precisamente lo que exige la legislación española, que si hay un incumplimiento consciente y voluntario se deba remitir. ¿Y desde la carta que le va a mandar usted mañana a Villar, qué plazo de días hay para...? Lo he pensado, no, pues esto puede ser un año, otro año mandándose cartas o el año que viene. Un plazo, yo creo que un plazo razonable. ¿Qué es un plazo razonable? No creo que vaya más allá de una semana, que lo pueda estudiar, quizá no esté en España, quizá esté en alguna, la FIFA, en la UEFA, que pueda venir, que sus abogados lo puedan ver con él. Es bastante sencillo darse cuenta de que no tienen razón. Creo que además en este momento quienes son sus abogados son conscientes de que no tienen razón, aceptarlo y convocar las elecciones. O sea, en el plazo de una semana puede haber o acuerdo o denuncia. Más o menos, aproximadamente. Puede haber una semana, o recapacitación, yo no diría acuerdo, porque no se trata de acordar nada, que recapacite y que se avenga a cumplir con la ley española, o no nos queda otro remedio que efectivamente pues exigir lo que obliga la ley, que es trasladar y que el Tribunal Administrativo del Deporte depure las responsabilidades y nos diga quién tiene la culpa de que la Federación 6 meses después del plazo máximo que tenía siga sin haber convocado. ¿Cree usted que está dando los últimos coletazos, Villar, en el fútbol español? No es mi función no hacer esa apreciación. Mi función es que haya unas elecciones y que haya unas elecciones democráticas. Y luego es el fútbol el que tiene que decidir, los futbolistas, los clubes, los entrenadores, los árbitros, quién quieren que les rija. Iba a decir los próximos 4 años, ya les van a quedar quizás solo 3 al que entre en el siguiente mandato, pero ese periodo hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, que las elecciones son de Juegos Olímpicos a Juegos Olímpicos. Desde el entorno de Ángel María Villar se dice esto es un acoso y derribo contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, pero no nos han pillado
nunca en nada. Desde el entorno de Villar. No. Llevan años y años dándonos y dándonos y no han conseguido pillar a Villar en nada. Me gustaría que dijeran que en qué les he dado yo. Yo es verdad que he tenido muchas desavenencias con él. Le hemos pedido que devuelva mucho dinero público en diversas subvenciones que había recibido, y lo que es cierto es que ninguno de los recursos que ha interpuesto, y los ha interpuesto también ante los tribunales de justicia, en ninguno le han dado la razón. Esta orden electoral que estoy pidiendo que cumpla, él la impugnó en 2008, la perdió una sentencia definitiva. Hace muchos meses pidió una medida cautelar en tribunal, no se la dio. O sea, quizá lo que no ha hecho es ganar ningún pleito con eso. ¿Cuál es el acoso y en qué le han querido pillar? Desde luego no se refiere a mí. Yo lo que le estoy pidiendo es que cumpla la ley, y es evidente que no la ha cumplido, porque nadie puede discutir que tenía que haber convocado las elecciones antes del 30 de abril y no lo ha hecho. Es usted secretario de Estado para el Deporte en funciones, igual que el gobierno. Si gana el PP las elecciones, si es que algún día hay otras elecciones, o si se forma gobierno y no hace falta llegar a unas terceras elecciones y ocurre lo que muchos deseamos también, que se forme gobierno, sea el que sea de una vez, y si sigue el PP en el gobierno, ¿usted seguiría en el cargo que ocupa? Pues eso lo vamos a saber muy pronto, porque lo razonable es pensar que en 15 días va a haber una nueva investidura, que Mariano Rajoy va a ser reelegido presidente por las Cortes Generales. Él decidirá quiénes son sus ministros y ministras en un plazo de tiempo muy breve, y el ministro o ministra que tenga la responsabilidad de deporte decidirá quién va a ser presidente del Consejo Superior de Deportes. Esos son 15 días, 3 semanas, estará contestado. ¿Y a usted le apetece seguir? Por muchos motivos, sí. Por otros, pues puedo tener menos ganas. ¿Por uno de los motivos es Villar? Creo que es un trabajo precioso. Me encanta estar ayudando a los deportistas, ayudando al deporte. Pues tiene también sus costes y todo hay que valorarlo en su conjunto. Yo creo que tiene que llegar ese momento primero en el que te lo ofrezcan, porque si no te lo ofrecen, pues no tengo que pensar si me apetece o no. Pero si se lo ofrecen, si recibo esa oferta, pues tendré que valorarla, y hay muchos muy buenos motivos. Cuento con ellos para querer seguir, y también cuento con algunos motivos, como todos en la vida, pues para poder querer hacer otra cosa. ¿Le parece Jorge Pérez un buen candidato? Yo no me quiero meter en los candidatos, de verdad, me lo han preguntado muchas veces. Yo tengo muy buena relación con Jorge Pérez, le aprecio personalmente, creo que es una bellísima persona, que tiene una experiencia en el fútbol importante, pero no soy quien para decir el nombre del siguiente presidente de la federación, que lo tiene que elegir el fútbol, y seguramente pues estos mismos calificativos que refiero al señor Jorge Pérez, los podría decir de mucha otra gente. ¿Cree que va a haber elecciones antes de que acabe el año? Tienen que convocarse antes de que acabe el año y celebrarse en el menor plazo de tiempo posible dentro de lo que dispone la orden electoral. Yo creo que ya es difícil. Se ríe, no sé si Gallego o Jordi, no lo ven muy claro, me parece que... Es que tenían que haber sido en mayo, así que... Sí, tenían que haber sido en el primer cuatrimestre del año, al no haberse clasificado para los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? Tenía que haberse convocado antes de que terminara el primer cuatrimestre. Jordi, Jesús, preguntas para Cardenal. Pues yo lo primero, perdóname, un consejo, señor Cardenal, no mande una carta, mande un burofax. Mande un burofax, porque la carta van a decir que no ha llegado, que no la han encontrado, etcétera, etcétera, y lo mismo no. Eso nos pasó la semana pasada, mandar una carta y no la quiso coger, pero claro. Bueno, siempre luego efectivamente mandé un burofax, pero me refiero a eso. Yo intentaré además mañana mandar una carta, que creo que es lo... Porque llamarle no lo coge. No se lo corresponde. Bueno, me parece que es mejor que conste por escrito, que los argumentos los pueda leer, llamarle para decirle que le va a llegar la carta. Los pueda meditar, y bueno, la semana pasada llevamos la carta y no la quisieron recoger. Si llamo, no sé si es la mejor manera de incentivar que sea recogida la carta, pero lo voy a intentar porque se lo merece la Federación Española de Fútbol. Yo le tengo respeto y lo lógico es que mande una carta. Si luego la carta no la cogen, pues lo intentaré comunicar de otra manera. Da la impresión, señor Cardenal, que esa discrepancia sobre la asamblea y los votos del fútbol aficionado, si es una circunscripción regional o nacional, desde fuera parece indicar que la votación está tan súper ajustada que en ese intríngulis tan pequeño de la asamblea, por unos votos se puede decidir si Villar sigue o no sigue. Porque hay gente que puede pensar, si es por esa tontería y Villar tiene tan controlada la asamblea como siempre, convoca elecciones, gana por mayoría absoluta y aquí Dios y después gloria, ¿no? Pues ¿está tan ajustado? Le aseguro que no tengo ningún cálculo sobre cuál es la posible composición de la Asamblea, sobre las correlaciones de fuerzas. Leo los medios de comunicación, hablo con muchos de ustedes que siguen este tema, oigo opiniones distintas.
Pero le aseguro que en la decisión que ha tomado el Consejo Superior de Deportes repetidamente no existe ningún otro elemento de juicio diferente que hacer cumplir la ley como se la hemos hecho cumplir a 60 federaciones antes. Jordi. Sí, no, iba a decir, pero para podernos entender, para entender el puzzle en su conjunto, lo que cabe entender es que Villar se resiste a implementar este detalle del que usted habla, porque implementando este punto que garantiza más la proporcionalidad, pues él sería derrotado, o exactamente por qué cree usted que se resiste o se está resistiendo Villar a implementar este punto, este detalle. De verdad que no tengo el dato de por qué lo hace, no lo sé, no lo puedo comprender. Lo que sí le aseguro es que no tiene razón y que supongo que habrá algún motivo que le lleva a esto, pero mi percepción, se la decía antes, es que si habla con gente que sepa un poco de derecho, le dirá que no tiene razón, y por si quiero tener todavía esa duda razonable y concederle esa oportunidad, no hubiera sido así, mañana le voy a mandar una carta en la que le voy a explicar con detalle por qué es obvio que tiene razón el Consejo Superior de Deportes en lo que dice, e invitándole a que lo cumpla a la mayor brevedad. Y otra cosa, señor secretario de Estado, que la gente que está un poco fuera se pregunta, si alguien está incumpliendo la normativa de una manera tan flagrante y tan pública, el ministro de Educación, el señor Méndez de Vigo, el presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, ¿le dicen a usted algo de esto? ¿Tienen alguna opinión de esto? ¿Siguen esto? ¿Pasan ampliamente? ¿O están hasta el gorro? ¿O qué? Es decir, Rajoy, que tendrá muchas cosas en la cabeza ahora mismo, pero tiene a un presidente de la Federación Española de Fútbol sin convocar elecciones desde el mes de abril. ¿De esto dice algo? Pues mire, pasa como seguro que en esta misma casa o en cualquier otra entidad, cada uno tiene sus funciones y la gente razonable respeta que cada uno asuma las suyas. Y este es un cometido del Consejo Superior de Deportes y el presidente del Gobierno pues tiene cometidos mucho más importantes que los del Consejo Superior de Deportes y se dedica a ellos, y el ministro pues tiene cometidos también extraordinariamente más importantes que los que me corresponden a mí, se dedica a ellos y yo cumplo con mi misión. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Villar? Pues tendría que... Habría que poner la música del 1, 2, 3 esta, ¿no? Pues no lo sé, en algún acto que habríamos coincidido, en alguna final de la Copa del Rey o en algún partido. Pero vamos, de hablar así, de hablar de temas y tal, esto no, o sea, no de un hola, sino de hablar hace ya años. Sí, de tener un intercambio, pues en alguna reunión antes de el Real Decreto Ley del año 2015 de los derechos de televisión, acudió a alguna reunión en el Ministerio en la que pude estar también. Y seguramente esa es la última vez que hubo una conversación con un tema de fondo trascendente. Un supuesto que no lo veo tan descabellado. Escuchándole a usted y conociendo la parte de la otra parte, conociendo parte de la otra parte, que es de la Federación, y escuchándole a usted, ¿no sería tan descabellado pensar que usted mañana le manda la carta a Villar? Villar puede que la abra o puede que pase una vez más de su carta, ustedes tengan que denunciar y entre en acción el TAD. El TAD podría inhabilitar, no el CSD, pero sí el TAD podría inhabilitar a Villar. Si se inhabilitara a Villar, ¿qué pasaría? Bueno, pues en los estatutos de su federación, como en cualquier otra, está previsto que le sustituya probablemente quien sea su vicepresidente, salvo que no esté también inmerso y tenga responsabilidad en este asunto. Hay que señalar que hay un procedimiento. ¿Usted lo descarta que pase eso? Yo no puedo descartarlo en absoluto, porque las responsabilidades del TAD las asume el TAD. En el momento en el que el TAD... Perdóneme, le sustituiría al vicepresidente y se convocan elecciones. Sí, eso es lo que disponen sus estatutos. Si hay una condena definitiva, pero la condena tardaría mucho tiempo en tramitarse un procedimiento administrativo. Yo creo que es más sencillo, de verdad, y todos tenemos que pensar en ello, en que las cosas se hagan de forma natural. Se hacen ya tarde, porque hay un retraso de medio año, pero que se hagan y que el señor Villar recapacite, que se dé cuenta de que en España en 2016 es completamente inadmisible que una asociación, aunque fuera una comunidad de vecinos, quien está de presidente, se niegue a convocar las elecciones cuando toca según las normas que se le aplican, que recapacite y que acabemos con esta gravísima anomalía que es el retraso electoral de la Federación de Fútbol. Pues así está el deporte en nuestro país. Peleaos, porque es así. Bueno, peleaos. Si se pelearan, todavía igual podríamos sacar algo en claro, pero es que presidente del COE, presidente de la Liga, presidente de la Federación, secretario está para el deporte, presidente de la AFE, esto es ahora mismo, con todo el respeto, un cortijo donde nadie se sabe muy bien quién manda, nadie se pone de acuerdo y creo
con todo el cariño se lo digo, están dando una imagen lamentable los dirigentes del deporte a los que nos escuchan y a los que consumen el deporte. Porque si no se ponen de acuerdo ustedes, ¿cómo les vamos a pedir luego que se pongan de acuerdo en otros estamentos de la sociedad? Completamente de acuerdo. Me gustaría poder discrepar del juicio de valor que ha realizado, pero no puedo hacerlo. Esa es la realidad. Sí me gustaría al mismo tiempo, si me lo permite, invitar a considerar cuál es la actitud de cada uno en estos conflictos que existen, porque quizá la responsabilidad no se puede hacer extensiva a todos. En lo que a mí concierne, yo me he limitado a intentar que la gente cumpla la ley, y si eso ha llevado a que el presidente del Comité Olímpico se enfade porque en federaciones donde hemos descubierto casos de auténtica corrupción hemos actuado contra sus responsables, pues yo creo que es un buen motivo y que ese enfado hay que ponerlo en el saco de las cosas que son positivas porque ayudan a mejorar. Si el presidente de la federación se enfada porque le pedimos cuentas del dinero público y le hemos obligado a devolver una cantidad muy importante de dinero porque estaba mal justificado y porque no se había empleado en ocasiones en aquello para lo que se le había dado, pues se habrá enfadado, pero creo que es un enfado que la sociedad española debe apreciar como positivo, y así podríamos seguir sucesivamente. Bueno, ¿alguna cosa más, Gallego, Jordi, para el secretario? Hombre, hay un asunto de actualidad que el propio Bartomeu ha puesto encima de la mesa. No sé si le ha podido usted escuchar, pero Bartomeu habla de pide seguridad jurídica para clubes, para jugadores y para agentes. Es este asunto del que hablamos en el larguero, que tiene enfrentados, Manu, señor Cardenal, a los clubes y a los jugadores con la agencia tributaria, y hay una sentencia reciente de la Audiencia Nacional que condena al Barça justamente y le dice, oiga, los clubes no pueden pagar a los agentes, tienen que ser los jugadores los que paguen a los agentes. Le pregunto, ¿a usted el Barça, la Liga de Fútbol, le ha pedido su mediación? Porque realmente los clubes, los jugadores están pasando por un trance complicado, dicen ellos, un calvario, con tanta acta, con tanta inspección, como si Hacienda hubiera desenterrado el hacha de guerra. No me ha pedido nadie la mediación, lo he oído antes que lo comentaban en el programa. Y el panorama creo que es el de cualquier otro sector de la vida social. Estamos en un Estado de Derecho. Quien no esté conforme con la aplicación de la ley por parte de la Administración puede acudir a los tribunales. Hay una seguridad jurídica, creo que desde luego no cuestionable. Y creo que en estos casos lo que hay que hacer pues es lo que haríamos en cualquier otro sector de la vida social, cumplir con las leyes y en este caso pagar los impuestos, que además es algo muy importante. Hay que poner en valor el trabajo que hace la agencia tributaria, que es en defensa de los derechos de todos, del Estado social del que disfrutamos, en ningún caso cuestionarlo y por supuesto pues también en un país libre como el que vivimos, cada uno puede hacer las reivindicaciones que son legítimas, que considere oportunas. Por supuesto, si discrepa de la interpretación, tiene todo el derecho y nadie le puede cuestionar nada por ir a los tribunales, pero sin hacer un cuestionamiento genérico de lo que hace la agencia tributaria sin más motivo que el de haber podido, por ejemplo, perder una sentencia. Bueno, en 2 semanas sabremos más o menos en esa nueva investidura si se configura un nuevo gobierno, si Miguel Cardenal sigue siendo no secretario de Estado para el Deporte y probablemente antes, según nos ha dicho usted mismo, si mañana no hay mucho caso a esa carta que le va a mandar, puede que el CSD denuncie a la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y el TAC tome cartas en el asunto. Así que en las próximas 2 semanas se supone que van a pasar cosas. A ver si esa carta mañana tiene algún efecto o no. Gracias por estar en el larguero. Encantado de haberos acompañado esta noche. Gracias, Miguel Cardenal.